A ver, ¿es ético usar el dolor de una familia como una herramienta política? Es una pregunta muy difícil, y es la pregunta central que vamos a desglosar hoy, a través de la historia real y trágica de Ligia Faerron y la respuesta de su familia. Vamos a empezar con esta frase, que es potentísima. Es una declaración de Stephanie Ponce Faerron, la hija de Ligia. Estas palabras, miren, están cargadas de dolor, pero también de una firmeza increíble, y nos meten de lleno en el corazón de todo este conflicto. Pero claro, esta declaración no salió de la nada. Fue una respuesta directa, un acto de defensa. La familia sintió que tenía que salir a proteger la memoria de su madre frente a lo que ellos consideraron una explotación de su duelo. Ok, vamos a analizar esto bien. Stephanie Ponce Faerron confronta públicamente a la candidata Laura Fernández. ¿El motivo? Fernández mencionó el asesinato de Ligia en medio de un debate electoral. Pero el punto clave para la familia, el que de verdad dolía, era la tremenda ironía. El crimen ocurrió bajo el mandato del mismo proyecto político que la candidata defendía. Para ellos, esto no era solo insensible, era directamente hipócrita. Para entender la magnitud de esta respuesta, es súper importante que conozcamos la tragedia que hay detrás. Así que vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver quién era Ligia Faerron y cómo se desarrollaron esos días de angustia durante su desaparición. Esta línea de tiempo es fundamental. Ligia, una empresaria de 53 años, desaparece el 26 de septiembre, pero fíjense en un detalle importante. La denuncia oficial no se pone sino hasta el 1 de octubre. Esos 5 días son una ventana de tiempo crítica en cualquier investigación de este tipo. Las pistas más importantes no aparecen sino hasta casi 2 semanas después, y todo culmina con ese terrible hallazgo del 15 de octubre. La investigación del OIJ, la verdad, no fue para nada una línea recta. Fue evolucionando, cambió de rumbo varias veces y se enfrentó a hipótesis que se contradecían a medida que iban saliendo nuevas pruebas a la luz. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, por el giro que dio la investigación. Al principio, se manejaba la llamada teoría de la deuda, o sea, la idea de que quizá Ligia se había escondido por su cuenta por problemas de dinero. Sin embargo, todo dio un vuelco de 180 grados. ¿Por qué? Porque descubrieron que un sospechoso estaba usando su carro. De repente, ya no se hablaba de una ausencia voluntaria, sino de una desaparición forzada y muy probablemente de un femicidio. Y este fue el momento que rompió el caso. La búsqueda se concentró en una finca enorme, de más de 60 hectáreas, que estaba conectada con la familia del principal sospechoso. Gracias a los perros de la unidad K9, se localizaron 2 pruebas que lo cambiaron todo. Primero, un anillo de Ligia, lo que confirmaba que había estado ahí. Y segundo, una maleta quemada, un intento clarísimo de deshacerse de la evidencia. Y así, el 15 de octubre, la búsqueda terminó de la peor manera posible. Las autoridades encontraron un cuerpo enterrado. Aunque todavía faltaba la confirmación oficial por ADN, el contexto, el lugar del hallazgo en la propiedad del sospechoso, la verdad es que dejaba muy pocas dudas sobre de quién se trataba. Con el hallazgo del cuerpo, una etapa de esta tragedia se cerraba, pero otra, una mucho más pública, estaba a punto de empezar. La historia ahora se mueve al terreno legal y al debate social, donde volvemos al tema central, ese choque entre la búsqueda de justicia de una familia y el discurso público. Bueno, veamos quiénes son los implicados en la parte judicial. Primero está el sospechoso principal, de apellidos González López. Él enfrenta un cargo muy serio, femicidio en otros contextos, y por eso está en prisión preventiva. Junto a él hay 2 mujeres, Linares Rodríguez y Monterrey Linares, que están siendo investigadas por favorecimiento real. ¿Qué significa eso? Pues que presuntamente ayudaron a ocultar información a las autoridades. Es muy importante entender este término legal. Femicidio en otros contextos no se refiere solo a la violencia dentro de una pareja. Se aplica cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en situaciones donde hay un claro abuso de poder o vulnerabilidad, incluso si no había una relación sentimental. Esta calificación es clave porque reconoce la dinámica de género que está en la raíz del crimen. Y aquí llegamos a otro concepto que es fundamental para entender todo esto, la revictimización secundaria.
Este es el daño extra que sufre una familia no por el crimen en sí, sino por cómo la sociedad, las instituciones o, como en este caso, los políticos manejan su tragedia. Es literalmente dolor sobre dolor. Entonces, el punto crucial es este. Lo que hizo Stephanie Ponce Fairon fue un acto de resistencia contra esa revictimización. Al alzar la voz, no solo estaba defendiendo la memoria de su mamá, también estaba exigiendo un derecho básico de su familia, el de poder vivir su duelo sin que lo convirtieran en un espectáculo político. Al final, este caso nos deja frente a un debate bien complejo. Uno que pone en una balanza, por un lado, la necesidad de discutir la seguridad pública y, por el otro, el deber de respetar el duelo privado. Nos enseña cómo un solo evento puede ser, al mismo tiempo, una tragedia personal inmensa y un símbolo de un problema social mucho más grande. A ver, repasemos los puntos centrales de todo esto. Vimos cómo un crimen terrible se convirtió en munición para un debate electoral. Vimos a una familia valiente que tuvo que salir a exigir respeto por su dolor. Seguimos una investigación policial que, a pesar de los obstáculos, logró llegar a la verdad. Y todo esto, en conjunto, nos muestra esa tensión tan delicada que existe entre buscar justicia y usar una tragedia para otros fines. Y cerramos con esto, con esta pregunta que queda en el aire para reflexionar. El caso de Ligia Faeron nos obliga a cuestionarnos ¿dónde está el límite? ¿En qué momento un llamado a la acción se convierte en una explotación del sufrimiento ajeno? La respuesta, la verdad, no es nada sencilla, pero hacernos la pregunta es absolutamente necesario.